El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos ahora en este momento tan particular, en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, como todos los sábados aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, para contarles muchas novedades, como por ejemplo que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes también de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden, esto es muy importante, que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico el siguiente que les voy a detallar: asturiano team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 16 34 96. Reitero, 11 38 16 34 96. Para que lo tengan en cuenta, que esto es muy, pero muy importante. Este Asturiano Team 60, que tiene un gran éxito desde que se puso en marcha, y un trabajo muy importante realmente para destacarlo todo el grupo humano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, les quiero contar algunas novedades. Hoy, por ejemplo, en un par de horas nada más, ahora a las 2 de la tarde, 14 horas, se va a realizar el tradicional té canasta, donde en el Campo Covadonga, de Avenida Libertador 1081 en Vicente López, donde también habrá una nueva edición por la noche del tercer tiempo a la hora 21. Así que doble propuesta. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, tradicional té canasta, para todas las edades, grandes y chicas también, los jóvenes también pueden asistir, damas y caballeros, más las damas obviamente, donde Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081. Eso es a las 2 de la tarde. Luego, esta noche a las 21 se lleva adelante el tercer tiempo, una nueva edición de este tercer tiempo que tiene que ver con el ámbito deportivo, para no perdérselo, realmente. Bueno, además les cuento, esta noche, una noche muy especial y muy particular. ¿Saben por qué? Porque en la sala Alejandro Casona, de nuestra sede social allí en Solís 475, se va a llevar adelante a partir de las 19 horas la Expo Celta. Una muy buena propuesta, donde habrá tortas galesas, comida celta, artesanías en metales, cerámicas, duendes, hidromiel y mucho más. Esto es a partir de las 19 horas, la Expo Celta, que va a ser algo muy interesante. Y a partir de las 8 de la noche a las 20, una hora después, esta nueva edición del Festival Celta, con la participación del Conjunto Pelayo, del Centro Asturiano de Buenos Aires, Conjunto Pelayo que ya cumplió 70 años, que ha creado Manolo del Campo, tan recordado y conocido por todos, todos los que lo queremos y lo recordamos a Manolo. Así que bueno, y está cumpliendo 70 años, así que todo el Conjunto Pelayo va a estar presente también en este Festival Celta, con también dos grupos muy importantes. Uno de ellos es Cor de Lop, muy buena propuesta musical, y Alejandro Spanga Trío. Así que Conjunto Pelayo del Centro Asturiano por un lado, Cor de Lop por el otro lado, y Alejandro Spanga Trío van a estar esta noche a partir de las 19
Expo Celta, y a las 20 arranca el Festival Celta. Ya tuvimos en su momento a Alejandra Cugliari, que nos contó algunos pormenores de lo que va a ser esta noche. Un rato antes les comento, acérquense a la boletería del teatro, donde pueden adquirir, que es un precio accesible para el bolsillo de todos. Aparte, hoy estamos a día 11, principio de mes, día 11 de noviembre. Bueno, es como que uno ya cobró su sueldo, cobró su jubilación, su pensión, sus honorarios. Bueno, se pueden acercar así que, y disfrutan de un gran festival, como tiene que ser. Bien asturiano, claro que sí. Allí, y una sala como en Alejandro Casona, impecable como siempre. Así que esta noche. Pero el próximo sábado 18, a partir de las 21, se va a presentar también en la sala Alejandro Casona, en Solís 475, una propuesta musical muy importante, que es el guitarrista Michael Reitbach, que presenta su nuevo álbum Don't Give Up, grabado en México, con la colaboración de un virtuoso baterista francés, Damien Schmidt, y un concierto de rock con influencias de jazz, de música funk, con mucho virtuosismo. Así que bueno, miren, es más, lo ha declarado la revista norteamericana Guitar World, dijo: este hombre, Mike Cohn, es el mago de la guitarra fusión. Así que para tenerlo en cuenta. Así que un concierto, amigos, con mucha energía y con melodías profundas, en lo que es un concierto ecléctico, digamos, realmente. Así que lo van a acompañar Matías Ferri en bajo y Astor Corbalán en batería. Esto va a ser, recuerden, próximo sábado 18 a las 21 horas. Pueden adquirir también las entradas en la administración del Centro Asturiano, allí en Solís 475, durante la semana de 10 a 18, y si no, directamente en la boletería. Muy buena propuesta. Bien, les cuento otro tema. Viernes 24, estamos hablando de este mes de noviembre, viernes 24 a las 21, viene la gala de gimnasia artística. ¿Dónde? En el campo Covadonga. Saben ustedes que los jóvenes, los chicos, llevan adelante una propuesta de gimnasia artística espectacular allí en Vicente López. Así que bueno, el viernes 24, a partir de las 21, iban a estar todas las familias, claro que sí, allí en el campo Covadonga, para disfrutar esta gala de gimnasia artística realmente que gratifica. Gratifica el espíritu de lo que uno ve de los chicos cuando ponen esa fuerza, esa pasión por lo que hacen. Enhorabuena. Enhorabuena también. Y enhorabuena va a ser el próximo sábado 25 de noviembre. ¿Saben por qué? Falta todavía, pero ya hay que agendárselo. El sábado 25, uno de los grandes eventos que estábamos esperando durante todo el año. ¿Saben qué? La gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas. ¿Dónde? En el campo Covadonga. Y allí va a estar el Centro Asturiano de Buenos Aires, claro que sí, también con su propuesta tan particular y tan especial, de su puesto de chiringuitos, de comidas, de bebidas, la sidra, seguramente van a estar todos allí. La gran verbena española en el campo Covadonga a través de la Unión de Autonomías Españolas. ¿Cuándo? Entrada libre y gratuita, sábado 25 de noviembre a partir de las 20 horas, para que lo tengan en cuenta. Y también a las 20 horas de ese sábado, pero aquí en Capital, en la sala Alejandro Casona, se va a presentar la ópera Il Campanello, de Galeano Donizetti. Así que una muy buena obra también para tenerlo en cuenta y para disfrutarlo como tiene que ser. Recuerden, sábado 25, Vicente López, gran verbena española. También, viernes 25, 20 horas, Il Campanello de Donizetti en la sala Alejandro Casona de la sede social de Solís 475. También, otro tema muy importante, se pueden asociar al Centro Asturiano de Buenos Aires, se pueden acercar allí en la calle Solís, en la sede social. Lo pueden hacer en el campo Covadonga, en Vicente López, pueden formar parte de la gran familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, también por todas las actividades deportivas, culturales que tienen. Así que bueno, simplemente hay que sumar y no restar, hay que sumarse. Y les informamos también que, aparte de sumar, está abierta la inscripción para que puedan formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto damas como caballeros, y cualquier edad, todas las edades, chicos y grandes, medianos, se pueden sumar. Ensayos los días martes y los viernes 18 y 30 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires.
les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires para que lo tengan en cuenta. Por un lado, los correos electrónicos habituales. asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 números @gmail.com, y también el otro correo que es informativos @centroasturianobsas@psas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, llaman, hay un teléfono celular de fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Es un celular. Si quieren llamar a un teléfono de base desde la casa, en vez de marcar el 11, marcan el 15 51 58 58 58. ¿Estamos? Si no, vuelvo a repetir, línea de celular 11 51 58 58 58, y pueden estar en contacto con todas las cosas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que no solamente esto lo que les conté, todas las actividades deportivas, ya próximamente se va a venir lo que tiene que ver con el verano, lo que es 2023-2024. Así que para que lo tengan en cuenta, amigos, y para no perdérselo. Bueno, ¿qué les parece si ahora compartimos un poco de música? ¿Saben por qué? Porque tenemos para disfrutar a la banda de gaitas, de la Reina del Truébano. Claro, la Reina del Truébano es una banda de gaitas asturiana que se formaron allá en el 96. Una banda de primer nivel en Asturias y en España también. Participaron en diversos festivales como Irlanda, Estados Unidos, Francia. Hoy en día están afincados en Navia también. Y obviamente sus orígenes son músicos de los consejos de Boal, de Iliano, de Navia, de Valdés y de Villallón. Así que vamos a disfrutar de esta propuesta de música de banda de gaitas folk, bien asturiano, por cierto, que siguen en actividad, siguen trabajando con gran éxito. La banda de gaitas, la Reina del Truébano, para todos ustedes aquí, en el sol de nuestra España y en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música.